Buenos días a todos. Somos alumnos de la Escuela Profesional de Física y el día de hoy vamos a realizar una pequeña exposición sobre nuestras infografías acerca del termómetro infrarrojo y del oxímetro, lo cual corresponde a nuestro trabajo de responsabilidad social. Vamos a comenzar primero hablando del termómetro infrarrojo. Este funciona a través del principio físico, que es la radiancia electromagnética, y la radiancia térmica, que viene dada por la ley de Planck, que establece que la radiancia de cualquier objeto es proporcional a su temperatura. Es por eso que midiendo la radiancia que emiten los objetos, uno puede determinar la temperatura y es precisamente bajo esta ley física que se basa el funcionamiento de los termómetros en infrarrojo. Esto también basándose en parámetros como la emisividad de los objetos y también tiene que ver mucho el- la forma en la que se mide. Tiene que haber una medición correcta de los objetos. Entre sus ventajas tenemos que es un instrumento de rápida y eficaz portabilidad, por lo que no necesita ponerse en contacto directo con la superficie de la cual se desee medir la temperatura y consecuentemente no interferirá con el estado del campo de temperatura medido. Esta capacidad de medir a distancia, evitando el contacto directo con el objetivo a medir, es muy importante y una de las principales ventajas de este tipo de termómetros en estos tiempos de pandemia. Además, su uso es intuitivo e inmediato, motivo por el cual no requiere de instrucciones específicas del personal de salud para su correcta utilización. Agregando a esto la respuesta rápida, porque mientras se recibe la radiación infrarroja del objetivo, la temperatura se puede fijar en poco tiempo, proporcionando el resultado de medición inmediatamente, e incluso presenta una respuesta rápida a los cambios registrados en las lecturas de temperatura. Esto debido a la considerable sensibilidad de estos termómetros, que hace que cuando la temperatura del objeto cambie ligeramente, la energía de radiación cambiará enormemente, lo que resulta fácil de medir. Dentro de las desventajas tenemos el uso inadecuado, ¿no? En la toma de la lectura, que médicamente debe ser entre 3 a 15 centímetros, pero para el uso industrial externo debe ser mayor a 3 a 15 centímetros. Y además otra desventaja es el medio ambiente, ¿no? Donde es óptimo este instrumento, y lo cual son lugares netamente cerrados, lo que expone al personal encargado al estar en contacto con muchas personas. Además, las lecturas tienen limitaciones, como lo que es el método de la detección de COVID. Además, eh, estos instrumentos no prestan una atención mínima a los protocolos de una lectura razonable, por lo que la prevalencia de fiebre no es lo suficientemente alta, lo que socava, ¿no?, la sensibilidad de la prueba con respecto a otras enfermedades que también tienen fiebre. En cuanto a su protocolo de uso, se tiene que, para usar correctamente los termómetros infrarrojos durante la epidemia, como es la COVID-19, diversos autores señalan el siguiente procedimiento operativo. En primer lugar, se debe certificar que el pirómetro esté calibrado. De lo contrario, debe ser calibrado comparando la lectura de este sobre una región del paciente y la de un termómetro de referencia del cual se tenga certeza de su exactitud y reciente calibración. En segundo lugar, se debe verificar que el sitio de medición esté limpio, seco y dentro de las condiciones ambientales sugeridas por el fabricante. La medida debe ser tomada en la mitad de la frente o 10 centímetros hacia arriba de la palma de la muñeca. En tercer lugar, se debe repetir la medición de 1 a 2 minutos después de la primera toma para una mayor confiabilidad del resultado, y se tomará en cuenta la media entre esas dos mediciones. Cuando el termómetro registre una temperatura superior a 36 grados Celsius, se debe hacer uso de un termómetro infrarrojo de tímpano, de modo que si la temperatura del tímpano fuera mayor a 37,6 grados Celsius, este se va a clasificar como fiebre y como un posible caso de COVID-19. En quinto lugar, tenemos que se debe establecer la frecuencia de calibración de los termómetros infrarrojos, la cual debe ser proporcional al número de veces que el termómetro es usado, el modo de uso, las condiciones ambientales como la polución y la humedad, y a la calidad del equipo.
Bueno, acerca sobre los errores en la medición con termómetros infrarrojos, debemos considerar lo indicado por el Ministerio de Producción del Perú en 2020, que se tienen los principales errores en la medición con estos dispositivos. En el primer punto tenemos la perpendicularidad. Como las lecturas dependen de la cantidad de radiación infrarroja que ingresa al sistema óptico, la mejor forma de tener una medida correcta es colocar el plano de la lente del termómetro lo más paralelo posible a la frente del paciente. En el segundo punto tenemos la separación. Se debe cumplir que la separación indicada por el fabricante para el uso del termómetro de radiación, pues una variación de algunos centímetros provoca variaciones en algunos grados de la lectura, por lo que puede disminuir su eficiencia. En tercer punto, el medio ambiente. El más adecuado debe ser cerrado, libre de fuentes intensas de calor y de polvo. Y finalmente, el cuarto punto es el tiempo de medición. En este caso es alrededor de unos 3 segundos e incluso hay protocolos que no consideran más de 3 segundos. A continuación, presentaremos también el siguiente instrumento relacionado hacia la medición y también control de signos vitales, en este caso sería el oxímetro. Bueno, el oxímetro es, como se dice, es un dispositivo médico que permite, ¿no?, la estimación de la saturación de oxígeno, de la hemoglobina arterial y la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso. Los resultados otorgados por el oxímetro se suelen dar como niveles de saturación de oxígeno, que es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Una lectura normal usualmente se encuentra entre el 95% y 100%. Esto es en general en adultos. Sin embargo, esta saturación puede disminuir ligeramente cuando aumenta la altitud sobre el nivel del mar e incluso debido a la edad. En adultos mayores también es ligeramente menor. Si la saturación de oxígeno es menor al 92%, debe haber comunicación con un médico para controlar o revisar la situación, pero niveles más bajos, como menores al 88%, requiere de atención médica inmediata. Más aún, un nivel menor al 80% indica la necesidad de intubación y ventilación mecánica. Esto debido a la presencia de graves hipoxias e incluso cianosis, lo cual puede ser mortal. Estos aparatos funcionan bajo un principio físico que es el de la transmitancia de la luz, ya que la sangre con más oxígeno tiene un distinto valor de transmitancia que la sangre con menos oxígeno. Es por esto que en los oxímetros se emite luz hacia el dedo y luego se mide la luz que es transmitida. Y dependiendo tanto del grosor del dedo como de la concentración de oxígeno en sangre, el valor es distinto y eso es lo que se mide para poder determinar la saturación de oxígeno en sangre, que es lo que se conoce como la ley de Beer y la ley de Lanza. El correcto protocolo indicado por el Ministerio de Salud del Perú es que en primer lugar se debe limpiar el sensor con un paño para asegurar una buena medida. En segundo lugar, el paciente tiene que reposar durante un mínimo de 5 minutos antes de medir la oxigenación. Se tiene que evitar que el paciente tenga las uñas pintadas o con algún tipo de lesión u hongo. Además de que también se debe evitar que el dedo se encuentre húmedo o sudoroso, ya que esto va a dificultar el correcto funcionamiento del sensor. En cuarto lugar, el paciente debe frotarse el dedo antes de colocar el sensor. Y por último, el dedo del paciente debe mantenerse quieto durante la medición. En base a esto, y lo mencionado anteriormente, el oxímetro es un aparato tecnológico eficiente en la identificación de la hipoxia en pacientes con COVID-19. Como se ha mostrado en el estudio que incluyó más de 20.000 pacientes, en el que se observó que la incidencia de la hipoxemia era del 7.9% entre los pacientes monitorizados y el 0.4% entre los no monitorizados. En todos ellos se utilizaron también el oxímetro para poder monitorizarlos y obtener sus signos vitales. El empleo del oxímetro se ha integrado como una de las herramientas esenciales para la observación con los pacientes dentro de los establecimientos de salud. Sin embargo, su uso también se ha dado en domicilios para pacientes diagnosticados con COVID-19 que no se encuentren graves de salud, tal como afirma también el protocolo presentado por el Ministerio de Salud y también estudios que rondan acerca de esto, y también las publicaciones por la Organización Mundial de la Salud.
Esto sería todo referente a los dos instrumentos para monitoreo de signos vitales, tanto los termómetros infrarrojos como el oxímetro. Muchas gracias.